como esto de que si vos verdaderamente como profesional querés crecer y no quedarte solamente con lo estético, tenés que aprender a validar lo que hagas con métricas, con números. Hola gente, soy Ignacio Straub y esto es Fuck the Grid, el podcast donde mostramos cómo el branding, el diseño y la comunicación pueden potenciar tu proyecto. Y sí, ya sé, tardé una banda en sacar el tercer capítulo. Hubo un montón de gente ahí que me decía, che, ¿cuándo sale el tercero? ¿Cuándo sale el tercero? Tranquilos, la espera valió la pena, acá estamos. Estamos trabajando en tratar de generar algún sistema, alguna forma de que esto sea un poco más mecánico, más fácil y más fluido para ir teniendo una mejor frecuencia con las entregas, ¿no? Y recuerden de que si quieren mantenerse informados de cuando sacamos un nuevo capítulo, pueden seguir a Fuck the Grid en Instagram, que es el lugar donde vamos publicando todas las actualizaciones. Y además un poquito de data extra, que seguramente les va a gustar. Pero bueno, acá estamos ya con el tercer capítulo de Fuck the Grid, así que vamos a presentar el invitado del día de hoy. Él tiene 30 años y ya hizo un montón de cosas. Fue líder del departamento de arte de Glamit, una empresa que se especializa en e-commerce, y ahí tuvo la posibilidad de trabajar con marcas de modas de primera línea. Luego de esto trabajó como líder de comunicación en Unigo, una startup de seguros digitales, donde tuvo la difícil tarea de armar un equipo creativo in-house, desarrollar todo el rebrand de la marca y plantear la estrategia de publicidad de toda la compañía. Actualmente se encuentra desarrollando varios emprendimientos, al mismo tiempo que está lanzando Sutil, su propio estudio de diseño especializado en branding. Con ustedes, Esteban Rodríguez. Esteban, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo esta nueva normalidad? ¿Cómo te atacó a vos? Gracias, Nacho. Bueno, antes que nada, un gusto. Si bien ya venimos hablando detrás de escena, me encanta toda esta intro. En cuanto al contexto COVID, voy a ser como bastante vulgar, si se quiere, pero una cagada. Soy como una persona muy sociable y sinceramente el hecho de esta como especie de no libertad y que se extendió y demás, pegó bastante. Si se quiere a nivel profesional, siempre se termina sosteniendo como cierto flujo y de hecho lo hizo aún más interesante. Pero bueno, después de ese costado más físico y de energía, costó acomodarse, ¿viste? Así que eso en líneas generales. No quiero empezar siendo pesimista, pero bueno, costó. Bueno, lo bueno, para no ser tan pesimista, es que esto va a terminar en algún momento. Así que... Eso dicen. Eso dicen, sí, va a terminar. Bueno, bien. Tenés 30 años y hiciste un montón de cosas. Podemos empezar por el principio para empezar a contar tu historia, ¿no? Como de por qué estudiaste. Estudiaste diseño gráfico, ¿no? Podrías contar en dónde estudiaste, por qué tomaste la decisión de estudiar eso, cuáles son tus motivaciones, cómo fue todo eso. Dale, buenísimo. Acá es donde básicamente empiezo a divagar y donde me tenés que poner un stop porque soy como muy cronológico, ¿entendés? Casi que te cuento dale. que nazco, básicamente. Flow. Bien, buenísimo. Mira, o sea, siempre desde chico me gustó como esta cuestión de dibujar, ¿no? Yo creo que a la mayoría de los niños, sobre todo, mi infancia fue como más conurbano, zona sur, y no sé, y en el jardín y en la escuela, y siempre que tenía tiempo me soltaba a dibujar cualquier cosa que veía, ¿eh? Siempre en general eran cuestiones como más naturales o escenarios que se me presentaban en la vida, no era tan de fantasear unicornios, por así decirlo. Claro. Y después, por otro lado, me empezó a pasar que justamente en zona sur, por aquella época, por 2003, 2004 aproximadamente, crearon como la primera escuela técnica en informática ahí en zona sur. Entonces yo cuando me enteré y con esos 13 años que tenía por aquel momento, me dije, loco, esto es la NASA. ¿Entendés? Bueno, esto es espectacular, me tengo que meter acá. Entonces así fue, hice como el secundario técnico en informática donde aprendí un montón de cosas, todos aspectos ligados a software, por ejemplo, durante todas las mañanas y durante todas las tardes, ligados más a hardware, ¿no?
Entonces, como para que te des una idea, sabía programar, sabía variedad de lenguajes, Claro. sabía armar una computadora y todo ese tipo de cosas. Y después había unas cuestiones como muy matemáticas que me empezaron a gustar mucho. Y al mismo tiempo, ¿Hoy en día sabés programar? bueno, esto es lo interesante de la historia, que después al haber estudiado diseño, automáticamente eliminó, digamos, toda esa información que tenía de programación, ¿no? Eh, y bueno, digamos que después ir a la facultad a estudiar diseño, básicamente fue como una ecuación muy simplista que hice en su momento, que fue, me gusta dibujar y tengo conocimientos informáticos. Entonces, fusionando esas dos cosas, me dio diseño gráfico, sin siquiera saber de que, bueno, iba a ser lo que me iba a terminar Nadie, gustando. nadie sabe en ese momento qué va a ser. Nadie, nadie. Obviamente no tenés ni la experiencia como para saber si al menos vas a ganar guita con eso, ¿entendés? Y bueno, entonces yo como vivía en zona sur, me costaba y después encima tenía aspiraciones de trabajar o necesitaba trabajar, tenía que ir hasta la FADU, no llegaba, o sea, de zona sur a FADU no llegaba, entonces dije, bueno, voy a buscar una facultad privada en microcentro que me pueda acomodar los horarios. Esto es decir, bueno, cursás todos los días de 18 a 23 horas. Bueno, listo. Y así, bajo ese pretexto, justamente, empecé a estudiar en el ISEC, que el ISEC es, tiene toda una parte, digamos, está muy concentrada en comunicación, en líneas generales, y por aquellos tiempos empezó a sacar como formaciones más audiovisuales. Entonces, ahí es donde lanzaron diseño gráfico y donde yo me propuse a estudiar. Entonces, básicamente ahí mi vida era trabajar durante la mañana en zona sur en un McDonald's, así que, y después por la tarde viajar, tarde-noche y estudiar. Y ahí, nada, a lo largo del tiempo me fui dando cuenta que el diseño me gustaba mucho, pero me gustaba más todavía el hecho de la comunicación en sí, ¿viste? Claro. Como todas las aristas que tenía la comunicación independientemente de la imagen. Así que por ese lado, digamos, vino toda esa iniciación al diseño. Bueno, y mientras estudiabas también trabajabas, además de McDonald's, después empezaste a trabajar en algo más Sí, relacionado con el diseño, ¿no? sí, me pasó que a los 2 años ya tenía como ese cosquilleo de decir, quiero hacer el camino típico de, bueno, empezar trabajando, no sé, en una imprenta, como que en el principio yo era como muy fanático de los papeles y de los sistemas de impresión y de todas esas cosas como más históricas, ¿viste? Entonces, Después eh, te das cuenta que para qué estudié tanto esto. no tiene ningún sentido, tipo, no tiene ningún sentido, además para hacerte mala sangre, porque todo lo que haces queda absolutamente mal a la hora de imprimirlo. Entonces, empecé a trabajar en una imprenta en zona sur y después ahí ya, digamos, empecé a tener esta idea de, bueno, che, me voy a vivir a Capital porque no tiene sentido todo lo que estoy viajando, el tiempo que estoy perdiendo y demás. Así que empecé a buscar trabajo acá y conseguí en una imprenta acá y después empecé a trabajar en una editorial que no tenía absolutamente nada que ver con el diseño gráfico, por decirte, me acuerdo que cuando me contrataron tenía que hacer como las tapas y era una editorial jurídica que no tenía absolutamente nada que ver con nada, pero bueno, podía pagar el alquiler y seguir estudiando diseño, ¿no? Y a partir de ahí, digamos, ante esa cuestión medio de culo inquieto que uno va teniendo y con esta sensación de crecimiento profesional constante, yo ahí tenía 20 años, 21 años, y empecé a estar como pocos meses en diferentes lugares, en diferentes estudios de diseño, agencias y demás. Y ahí es donde empiezo a entender un poco este aspecto de el mundo digital y lo que se venía, y el e-commerce y Mercado Libre. Esto habrá sido 2012 aproximadamente. Entonces yo dije, che, con esta, con esta cosa que tengo medio de comunicación y que me gusta el diseño, pero también me encantaría como aprender mucho más cómo se monetizan los aspectos subjetivos del diseño.
ahí me decidí a encarar, digamos, mis búsquedas como diseñador hacia el mundo e-commerce. Y por aquel entonces, aunque ahora lo tengamos tan cercano, hace 8 años, lo único que más o menos veías era Mercado Libre, o sea, no había otra cosa, o si tenías conocimiento que yo investigaba, por ejemplo, casos de Amazon, eBay y cosas que sucedían afuera, más que Claro. nada. Entonces, ahí es donde, digamos, es como ejerce el punto de inflexión en todo lo que es mi crecimiento como profesional, que me contacto con Glamit y estos me llaman. Glamit, básicamente, en su momento era como la primera agencia que se dedicaba a hacer tiendas exclusivas online de marcas de fútbol. Es decir, tipo Boca Juniors, Específico. Independiente, muy específico, Vélez, o sea, todas las marcas de fútbol que no querían vender, digamos, o sea, básicamente tenían todas las tiendas de Nike, de Adidas o de lo que fuera, pero les faltaba, digamos, como esa estructura para hacer su negocio. Entonces, Glamit le proporcionaba toda la tienda online para que vendan sus camisetas, sus shorts, todo el merchandising, digamos, que está detrás de los clubes en general, que es uno de los grandes negocios que tienen los clubes. Y además, o sea, la idea de Glamit es justamente esa gestión 360, que es que, nada, te hacen la publicidad, te hacen el sitio web, te hacen la atención al cliente, te hacen el envío. Te olvidas un poco del problema. Claro, entonces vos como marca decís, che, contrato a estos pibes para que me hagan todo, ¿entendés? Y el negocio de Glamit era comisionar. Entonces yo dije, che, bueno, buenísimo. Y ahí empecé a entender, digamos que las cosas que yo diseñaba y empecé a entender un poco esta cuestión de la usabilidad y del sitio y de los botones y de que la estética muchas veces tenía que estar como muy ligada a la data, a los números, a como mis colegas que se encargaban de todo tipo de análisis. Ahí en Glamit, Sí. ¿cómo era el equipo? ¿Vos cómo entraste? Mira, ahí, o sea, básicamente es una startup de 10 personas que todavía estaba buscando fondeos, inversiones y demás, y era un PH acá en Palermo como bastante humilde, por así decirlo, y generamos, o sea, justamente como esta cuestión muy amistosa, si se quiere, con los dueños, que los dueños, básicamente el CEO, el CTO, eran pibes como nosotros, así de tipo que en su momento tenían 25 años y tuvieron una idea y la estaban llevando a cabo como podían. Y bueno, entonces ellos, ante esa idea de avanzada, por así decirlo, empezaron a asociarse con Mercado Libre en su momento y empezaron a tener como más movimiento. Entonces ahí es cuando yo me veo en un escenario donde quizás de un día para otro estoy como manejando 10 marcas, por así decirlo, y diseñando todos los días para 10 marcas distintas. Y bueno, pero y ahí es cuando vos entraste no había un equipo de diseño, digamos, por así no, decirlo. no había Claro. nada. O sea, Todo estaba lo más que centrado en la tecnología que en... Exacto, estaba muy centrado en la tecnología y todo lo que tenías a nivel visual lo había hecho el frontend, ¿entendés? Claro. O sea, no lo había hecho un diseñador. Entonces, buena pregunta porque yo me salteo pasos. Claro, por eso no, esa era mi duda que tenía yo, porque como que hablabas que habías aprendido mucho y yo quería saber de quién habías aprendido todas esas cosas. Si habías tenido un director de arte al lado que ya la tenía re clara o fuiste vos descubriéndolo porque te topaste con ese rol. Claro, sí, digamos que a medida de que me cagaron a trompadas, fui aprendiendo y, digamos, hay una cuestión del diseñador de que el ojo lo tenés y lo tenés que ir alimentando constantemente. Pero para elevar, digamos, tu propuesta, tiene que tener como estos complementos desde el costado de la tecnología, desde el costado del análisis, desde el costado de las métricas y otro montón de cosas que fui incorporando. Pero sí, en su momento
éramos 10 personas muy dedicadas a la tecnología y después hay como también otro punto de inflexión de que Glamit encuentra otro nicho todavía más exprimible, que es el nicho de la moda. O sea, en su momento, todo lo que es las marcas de moda, lógicamente ligadas a las tiendas físicas, a los shoppings y todo ese tipo de cosas como más tradicionales. Entonces Glamit empieza a ofrecer los servicios a exclusivamente marcas de moda y a partir de ahí, por decirte, no sé, 47 Street, Aires, Vitamina, Uma, mucha gente que está en el mundo indumentaria conocerá. Entonces Glamit empezó a incorporar, a tener cada vez la cartera de clientes mucho más amplia y ya ahí se estancó, digamos, de una manera positiva en ese nicho que fue las marcas de moda. Dejó, digamos, de lado toda esta cuestión deportiva para enfocarse en moda. Esto habrá sido 2014, por así decirlo. Sí, y me comentabas que como que ahí descubriste que había métricas, había formas de medir tu diseño, digamos, ¿no? De Sí. qué tan exitoso había sido, si había cumplido sus objetivos. Contame un poco más de eso, de Bien, qué cosas veías, también bien. para contarle a la gente que no sabe del tema. Bien. Por un lado, hay que, o sea, algo que aprendí en su momento, pienso en que, bueno, yo todavía era un diseñador que estaba terminando la facultad y que para mí todo tenía que ser hermoso, estéticamente tenía que funcionar y después lo demás que se maten todos, o sea, no me interesa. Entonces yo era como bastante cabeza dura en ese momento y si diseñaba algo y la gente de tecnología me decía, che, pero esto no lo puedo hacer, yo me peleaba, ¿entendés? Yo decía, loco, esto lo tenés que hacer porque estéticamente es lo mejor que viste en tu vida, ¿entendés? Tipo, el pibe de tecnología te dice, flaco, salí de acá, o sea, esto no va a Claro. funcionar, no se puede programar, no estás entendiendo nada de cómo funciona un sitio web. Entonces vos ahí tenés dos opciones, o te seguís dando la cabeza contra la pared, o empezás a investigar cómo se tiene que diseñar un sitio web, cuáles son las funcionalidades, cuáles son específicamente también las condiciones que te impone el e-commerce, y todas tipo las miles de pantallas que tenés que saber y después empezás también a descubrir que no solo queda en un sitio web, sino que en su momento el auge era Facebook, después de a poquito empezó a nacer Instagram y todo el ecosistema de publicidad ligado a lo digital, ¿no? Entonces a partir de ahí, digamos, toda la parte de marketing, si se quiere, más dura, más de data, más numérica y qué sé yo, me empezaron a dar feedback. Es como decirte, che, mira, Facebook nos está penalizando porque esta pieza tiene un 20% más de texto del que debería tener. Y vos ahí lo mismo, decís, che, yo no voy a hacer esto 2 veces porque a vos te penaliza, ¿entendés? Entonces empezás como a chocar y a esa pelea, digamos, en lo estético y toda la perfección que yo tengo en mi cabeza como diseñador o como director de arte versus lo que te dice las métricas y la tecnología. Eh, y ahí, si vos querés, digamos, progresar en ese camino, digamos, ligado al diseño con tecnología, tenés que aprender, o sea, tenés que dejar, digamos, de si se quiere, encapricharte por las decisiones estéticas para aprender y una vez que aprendiste, sí aprovechar esos límites para toda esa versión estética que vos tenías, llevarla y transformarla a todos estos aplicativos de data y de tecnología. Entonces ahí automáticamente vos de alguna manera, o al menos en mi caso, empecé a tener valor como profesional desde otro lado. Entonces empecé a incorporar un montón de elementos que los demás diseñadores no tenían y ahí fue cuando ya la empresa empezó a crecer y ahí fue cuando empecé a liderar equipo y donde ya estaba como director de arte, teniendo en cuenta, digamos, todo lo que era estudio de fotografía, lo que es diseño, lo que es video y con diferentes proveedores, algunos freelance y algunos con equipo creativo interno. Y ahí, digamos que ya directamente
cada uno de los clientes era bueno sentarnos, ver qué pasaba en cada campaña y empezar a ejecutar y empezar a verse, digamos, desde este costado más de lo que hoy en día se llama como metodologías de producto, que es un trabajo colaborativo entre diferentes partes o personas de la compañía, con la opinión del pibe que está atendiendo al cliente, con la opinión de que hace el diseño, con la opinión de que hace la entrega, porque justamente es donde te empezás a centrar más en el usuario y en el feedback de cada uno de los valores de las diferentes áreas de la compañía, ¿no? Bueno, eso como que te daba un poco más la visión, no tanto de la fotografía específica del anuncio que estabas diseñando en la computadora, armándolo, sino como una foto más general, más amplia, donde veías todo la orquesta de anuncios, cómo funcionaba y cómo empezaba, no solo el anuncio, sino el producto y cómo llegaba hasta las manos de la persona, como que empezabas a tener una idea más global, ¿no? Sí, sí, totalmente. Además, empezás a entender, o al menos me pasó a mí en ese 2014, 2015, que vos medio cuando sos diseñador, obviamente querés ser el mejor diseñador del mundo, porque todos lo queremos ser y todos queremos tener el ojo perfecto y todos queremos como esta sensación de destacarnos y de trabajar en estudios y demás. Y después con el tiempo empezás a entender que quizás también sos bueno para otras cosas. O sea, que no necesariamente tu destino tiene que ser como diseñador gráfico y estéticamente ser perfecto, impoluto, sino que también quizás fuiste incorporando otros valores que te hacen como profesional. Y a mí lo que me pasó fue eso. Yo me di cuenta que en ese 2015, 2016, estaba siendo mucho mejor director de arte que diseñador. O sea, era mucho mejor dirigiendo, bajando conceptos, estando mano a mano con las marcas y demás, que sentándome operativamente a diseñar. Entonces, Claro. ¿qué pasaba? Ahí los proyectos empiezan a tomar otra dimensión, porque estás valorando, digamos, el trabajo colaborativo y el trabajo en equipo que te hacen otro tipo de aportes de los cuales vos no tenés habilidad. Entonces, me empezó a gustar mucho, digamos, ese aspecto y empecé a entender que justamente yo era mucho mejor haciendo ese trabajo que el que hacía antes. Claro. Bueno, en toda esta experiencia en Glamit te dio como el paso previo para arrancar el proyecto que fue Unigo, ¿no? Sí, bueno. ¿Cómo fue esa experiencia? Eh, Primero, o sea, fue como bastante orgánica, o sea, fue como orgánica pero inesperada al mismo tiempo, ¿viste? A mí cuando me contactan de Unigo, primero nada, me dicen, tipo, me contactan diciéndome, che, San Cristóbal va a lanzar un seguro, una plataforma digital y queremos que te sumes para liderar todo el área de comunicación. Y yo como, tipo, diciendo, che, soy una persona que está hace 5 años en una compañía, en Glamit, estoy bien. ¿Vos pensás que yo, que mi perfil creativo, por así decirlo, va a ir a trabajar a una aseguradora? Como que no tenía ningún sentido. Y después, cuando empecé a charlar justamente con la chica de selección y que después me empezó a presentar al CEO y que después al CMO y que después a parte del equipo, ahí fue donde me encontré en ese camino más orgánico que te digo, porque me brindaron, o sea, justamente, primero el tema de la juventud, después me brindaron la seguridad de que justamente San Cristóbal había decidido armar una empresa en paralelo para que justamente la decisión no venga desde esa industria más añeja, sino que venga de personas que entiendan de producto, de la juventud y de las nuevas tecnologías. Sin desmerecer lo otro, pero digamos que No, son no. diferentes culturas, diferentes ideologías
y fueron muy inteligentes la gente de San Cristóbal como para haber tomado esa decisión y esa determinación. Entonces, a partir de, digamos, de liberar conversaciones, y fue un proceso bastante largo, por decirte 2 meses aproximadamente, digo, bueno, tomo la decisión de irme como de esta zona de confort que tenía en Glamit y ya tenía como cierta chapa y posicionamiento. En algún momento todos flashamos chapa. Entonces ahí, bueno, me incorporo al equipo de Unigo. Y el primer objetivo que teníamos era esta cuestión del lanzamiento, ¿no? Del lanzamiento del producto. Como para explicar en pocas palabras a qué definimos lanzamiento, tenés un sitio funcionando que ya se testeó, pero es el power de publicidad y marketing. Cuando vos tirás el power de publicidad y marketing, por ejemplo, una publicidad en televisión, ahí encontrás la masividad y ahí es donde definimos que esa etapa es de lanzamiento, cuando empieza a llegar masivamente tráfico a tu sitio, ¿no? Abrís la tranquera, digamos. Exacto, totalmente, totalmente. Y ahí es donde, a ver, yo como, digamos, mi labor y mi tarea y mis objetivos estaban ligados a varias cosas. O sea, una de ellas era que teníamos que sacar el estigma cultural del mundo de las aseguradoras. ¿Por qué? Porque vos me decís un seguro y todo el mundo te va a decir, sí, es un mundo de mierda. O sea, nadie quiere un seguro, todos tienen experiencias malas y siempre es como que el estigma en el ambiente del seguro es ese. Entonces, eso por un lado. Por el otro es cómo salís a competir con una industria que tienen empresas de más de 50 años y que siempre son las mismas, son las 5 mismas de hace 100 años. Literal, la caja cumplió creo que 80 años. Entonces, bueno, decís, bueno, ahí empezás a definir el tono, ¿no? Y cómo te vas a mostrar a nivel imagen también, cómo te diferencias de la típica fotito del tipo con una llave de un auto o de un productor y todo ese tipo de cosas. Entonces, digamos que en base a los diferentes problemas que vos tenías por una cuestión de tabú, por una cuestión de cultura o por una cuestión de cambio cultural, bueno, empezar a encontrar soluciones, ¿no? Y empezar a armar una estrategia de comunicación como súper íntegra para atacar todo ese tipo de cuestiones. Sí, Y además hay algo que tiene de bueno este tipo de proyectos que a vos te dio, que también lo relaciono también con lo que me contabas antes de la cultura, de armar un equipo joven, que por lo general cuando vos analizás la competencia, por ahí te puedes encontrar con unos monstruos, ¿no? eh, Pero siempre la ventaja que tiene, que yo siempre lo veo así, ¿no? Como que la ventaja que tiene ese competidor también es la desventaja al mismo tiempo, ¿no? claro, Cuando es un monstruo que es gigante, también le es más difícil moverse, también es menos ágil, es como que tiene más dificultades al cambio. Lo vuelve más conservador porque hay mucha plata en sus espaldas que tienen que responder. Y a esto que vos me decías de que armar una empresa joven con un equipo joven, a mí me terminó de cerrar todo porque decía, claro, porque capaz vos querés tomar las mismas decisiones en una empresa de 50 años, con personas que ya vienen hace muchos años trabajando en esto, te van a decir, no, pibe, no entendés nada, esto se hace así. Y sí. entonces ahí como que terminé de entender un poco cómo funciona la cultura de esa empresa, ¿no? Que está muy interesante. Sí, sí, completamente. Lo abreviaste, digamos, de una manera impecable. Es tal cual. O sea, yo siento que todas las decisiones y hasta todas las locuras, si se quiere, que hicimos como para fomentar esa tarea de comunicación, no habría sido posible si la estructura de la empresa no habría sido esa, ¿viste? Por ejemplo, todos los comerciales creativos que armamos y que salían
en vía pública, en televisión y en diferentes medios masivos, el lenguaje era muy, muy, o sea, creativo a nivel casi flashero. Entonces es como, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Entendés? Como que a la gente le hace un clic en la cabeza y como que no entiende nada. Hasta que después con el tiempo, a medida que van pasando los meses y a medida que empezás a estar en más lugares y más lugares y más lugares, la gente ya empieza a asimilar la marca y se da cuenta que, esto es algo nuevo, que no es un disparate que flasheó algún X, sino que tiene cimientos y decisiones como súper sólidas, y a partir de ahí empezás a lo que se llama y lo que se define como la construcción de confianza, ¿no? Que en líneas generales, para este tipo de empresas, es como el término. O sea, confianza es el término y el punto que tenés que atacar. Porque en general la confianza la construís por las experiencias que tuvo el usuario con el producto y por los comentarios de las experiencias que tuvieron otros. Entonces, a Unigo, digamos que más allá de la explosión marketinera, no le queda otra de que el producto y el servicio sea excelente. O sea excelente. Porque a partir de ahí empezás justamente, como decía antes, a construir esa confianza. Y muy probablemente todas esas marcas que tienen millones de años, la gente confía porque justamente están hace millones de años. Ni siquiera es por si quizás tuvieron buenas experiencias. Claro. Bueno, entonces me decías como que hubo una primera etapa que fue el lanzamiento, que fue como llamar la atención, aparecer en todos lados y hacer cosas muy locas. Sí. Y en la segunda fue como ya se centrada más en centrada más en el producto, ¿no? Como de mostrar cómo funciona, cuáles son sus... Sí. ¿Y eso es lo que se mantiene hasta ahora o ya hay una tercera etapa? Mira, hay algo como muy interesante que sucede, digamos, en estas empresas de producto, de tecnología, es que vos nunca llegás a tener una versión final de ese producto o de esa aplicación, por así decirlo. Porque los equipos trabajan dinámicamente para que el producto siga creciendo, para seguir encontrando como puntos de dolor. O sea, por un lado, cuando nosotros lanzamos, lógicamente el producto hacía agua por varios lados, porque si bien se había testeado y si bien se había hecho investigaciones y si bien funcionaba espectacular y si bien vos podías cotizar y contratar y demás, bueno, quizás a la hora de pedir una asistencia por la aplicación, quizás a la hora de ciertas notificaciones y demás, no estaba como bien aceitado. Y en base a las devoluciones de los usuarios y de esos puntos de dolor, vos empezás a mejorar el producto y te empezás a hacer foco en lo que tenés que hacer foco. Porque también construyendo el producto tenés como 1000 caminos por armar y después cuando vas teniendo feedback de la gente y de los usuarios, bueno, esos 1000 caminos se van acotando y empezás a tomar decisiones bajo la validez de esos usuarios, ¿no? Entonces, ya en una segunda instancia, empezás a integrar cosas que están ligadas a justamente necesidades puntuales de los usuarios y además hacer como cuestiones como después más comerciales. O sea, por un lado, por ejemplo, un usuario, que te cito como un ejemplo como para que todos entendamos de qué estamos hablando, un usuario puede pedir una asistencia por la aplicación, ¿no? Esto es, se quedó sin batería del auto, saca el celular, entra a la app de Unigo y dice, necesito asistencia. Bueno, la asistencia de Unigo estaba tardando en llegar, entonces lo que dijimos es, che, pará, ¿por qué no hacemos como esta especie de mecánica ligera y que te llegue una moto en vez de tipo mandar una grúa, un camión, un auto, lo que sea? Entonces, todas esas cuestiones que conllevaban como menor esfuerzo, esto de cambiar un neumático, de cargar una batería o de lo que fuera. Que eran capaz el 90% de los casos. Exacto. Entonces ahí, por ejemplo, el producto iteró a que no te mandamos algo pesado, te mandamos una moto para que te lo solucione. Y así con diferentes experiencias que fuimos tomando de los usuarios, ¿no? Y bueno, y después por otro lado también empezás a tener, digamos, estas cuestiones como
más comerciales, si se quiere, donde vos, al ser un producto digital, vos en tu integridad como identidad, todo tiene que ser digital. La manera de pago, justamente el pedido de asistencia, la conexión con un chat o con la atención al cliente, la exposición en medios, tenés que elegir los medios digitales, los acuerdos comerciales, o sea, un Ualá, un tipo LATAM, como para que sumes puntos y los canjees con millas y demás. Claro. Entonces, la gente que va a consumir tu producto tiene que entender que desde adentro hacia afuera el producto es digital. Y el producto justamente empieza a conformarse de manera digital con todas esas decisiones integrales. Vos en este proyecto vos estabas encargado de la parte de comunicación y también la de producto, o eran como partes separadas y vos tenías comunicación. Está muy buena tu pregunta. Lo que sucede es que comunicación es transversal a toda la compañía. ¿Por qué? Porque vos tenés que tomar decisiones de el cómo en la manera de hablar de los chicos de atención al cliente, por ejemplo, ¿no? ¿Qué mensaje tienen que dar? ¿Qué tono tienen que utilizar? O sea, hoy vos llamás a Unigo por algún X motivo, no te va a decir, hola, señor Ignacio, ¿cómo le va? Bueno, ¿qué problema está teniendo? No, le va a decir, che, ¿qué haces, Nacho? Bueno, tampoco tan así, pero de una manera como sí, mucho más amena, más joven. ¿no? Más joven, o sea, si vos viste justamente en nuestras publicidades que teníamos esta vuelta como más cercana al público, bueno, el que te atiende en el teléfono tiene que hablar de la misma manera. Y lo mismo, si vamos a sacar una publicidad en Facebook, en Instagram, si vamos a hacer una vía pública, si vamos a formar equipos, todos tienen que hablar de la misma manera, por lo que te decía antes, de que todos tienen que estar de alguna manera evangelizados y educados, como para cada cosa que hagan, mejor dicho, tengan como ese proceso de educación y esa forma. Por eso también es como muy difícil el hecho de que, bueno, ahora captar talentos de IT es como muy complicado, pero vos cuando los tenés a esos perfiles, los educás, tenés que entender de que estás haciendo un proceso como más largoplacista, ¿viste? Entonces como que no te conviene una persona que entre y a los 3 meses se quiera ir, por ejemplo. Y ahí ya empezamos a tocar temas, digamos, de equipo como que son más delicados, ¿viste? Pero sí, uno lo piensa como más largoplacista y es esa ecuación transversal. Después, lógicamente, yo por mi bagaje y mis aptitudes en cuanto a diseño y dirección de arte, me metía mucho, ¿entendés? En las definiciones estéticas, si se quiere. Pero no debía ser, digamos, no tenía que perder el foco tanto en eso, porque lo mío era como más una decisión justamente transversal a nivel tono y a nivel bajada y no tanto meterme en lo operativo. Claro, que sea consistente en todos los puntos de contacto que tiene. Exacto. Che, justo ahí saltó como la pregunta que venía siguiente, que era, bueno, en tu perfil como que te definís como líder de equipos creativos de producto y comunicación. Claro, ¿no? ¿Cómo sí, es súper definiciones. ¿Cómo armás tus equipos? ¿Cómo es el proceso en el que decidís armar los equipos? ¿Qué cosas ves? ¿Qué cosas no tratás de evitar? Bien. Es muy interesante. Yo creo que esto lo voy a decir como una definición, como muy subjetiva mía, pero primero depende mucho de la empresa donde te metas. O sea, si vos te vas a meter en una empresa tradicional, lógicamente no vas a buscar los perfiles que yo busco. De hecho, no me vas a buscar a mí. Entonces, ya por un lado es eso, ¿viste? Pero por el otro, y yendo a esta definición que te decía, vos tenés que tener una estrategia. O sea, vos no podés entrar a una empresa y divagar y decir, bueno, me dieron a cargo que tengo equipo, voy a contratar a 10 personas
y voy a seleccionar así al tuntún, gente que me gusta y qué sé yo, y después vemos qué onda. No, vos lo que tenés que hacer es hacer un trabajo súper exhaustivo, que es la estrategia que vos tenés a corto, mediano y largo plazo para la compañía. Tenés que decir, bueno, en esta parte, en estos primeros 6 meses, yo voy a necesitar a alguien que escriba bien, que sea creativo, que me pueda hacer el flujo como medio guionístico de todas las plataformas. Después voy a necesitar alguien que meta diseño. Después voy a necesitar gente que haga motion. Después gente que haga ilustración. Después gente que haga la atención al cliente. Después y a partir de ahí empezás a decir, bueno, ¿cuáles son los perfiles fundamentales que vos necesitas sí o sí para estos 6 meses? Bueno, sí, estos 3. Ok. A partir de ahí decís, bueno, con todo el equipo, ¿no? Decís, bueno, necesito estos 3 perfiles. Y la empresa te dice, bueno, listo, tipo, te doy esta guita para que contrates estos 3 perfiles, ¿no? Claro. Pero bueno, pero la empresa, o sea, no es que dice, bueno, sí, te lo doy porque sí. La empresa sabe que son necesarias porque vos primero hiciste todo ese análisis previamente. Y después vos siempre tenés que saber qué de todo podés ir manejando con proveedores externos y qué de todo lo tenés que concentrar sí o sí en el día a día con tus equipos. Entonces, por ejemplo, en Glamit, que estábamos como mucho más orientados a servicio, por así decirlo, o sea, nosotros vendíamos servicios de publicidad, de diseño, de marketing, de todo el 360 del e-commerce, ¿no? Entonces ahí yo sabía, digamos, que tenía que contratar a un fotógrafo, o que tenía que contratar a un diseñador, o que qué sé yo, porque más o menos todo era lo mismo, o sea, no cambiaba mucho la diaria y lo que teníamos que hacer. Ahora, Claro. en cambio, en una empresa de productos donde justamente es algo iterativo, es algo que va creciendo y es algo que se va modificando, en base a esa investigación previa que te hablaba, y en base a los aspiracionales que yo tenía para la marca y en este nivel de tono creativo, por así decirlo, bueno, voy a buscar perfiles creativos. O sea, voy a buscar gente, por ejemplo, que venga de la industria de la publicidad, de gente que crea guiones creativos en publicidad, de gente que también, no sé, la chica que contratamos justamente para como guionar y escribir y todo eso, y que me dé una mano, que sea como mi mano derecha en todas esas bajadas, viene del mundo creativo, del mundo de la publicidad. Después, si vos necesitas que esa persona se complemente con un diseñador o una diseñadora o una directora de arte, como en general en las agencias publicitarias trabajan en dupla, tipo el que escribe y el que diseña, el que tiene las ideas y el que las baja. Entonces, listo, la diseñadora que contratamos fue dupla con esta chica que hacía copies. Y después, un perfil gráfico también, pero que te ayude más a la construcción de identidad, a esto de que no nos olvidemos que Univo necesitaba empezar desde cero y necesitaba construir su identidad y su logo y su sistema tipográfico y todos los elementos que ya sabemos, ¿no? Y bueno, y después las cosas como más ligadas a medios, por ejemplo, gente, una chica que te maneje, una persona, mejor dicho, que te maneje prensa, la conexión justamente con todos los proveedores de prensa que podés llegar a tener. Y bueno, y después la parte que hoy es como muy importante de community manager, ¿no? Esta cuestión de, bueno, quién contesta, quién modera y quién hace todo lo que haya que hacer en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, que en general son como los 3 pilares de un producto, ¿no? Siendo LinkedIn como más institucional, pero no deja de ser igual de importante. Claro. Bueno, súper interesante y como que no planteaste todo el mapa de la empresa, que es algo que capaz a la gente que no conoce puede tener un poco más la visión a gran escala, ¿no? También las personas que por ahí están empezando su proyecto, que no necesariamente se están encargando de la comunicación,
pero sí empiezan a tener un poco la idea de, bueno, qué perfiles voy a necesitar, qué cosas, qué herramientas me van a dar cada perfil. Está bueno como Sí, para tener una idea. sí, mi consejo ahí, seguro venía otra pregunta, pero es como ¿No? que a veces me salen consejos. Mi consejo ahí es que estas personas, como vos decís, que se están involucrando en proyectos y demás, es que no abarquen más de lo que pueden abarcar. Esto es, muchas veces nos confundimos y decimos, bueno, soy diseñador y probablemente pueda armar mi Instagram y lo manejo y contexto y modero y me creo una grilla y hago la publicidad y qué sé yo. Y quizás, por justamente querer abarcar todo, no te estás vendiendo bien. Entonces lo mejor es que vos te limites a hacer lo que sabés hacer como diseñador, diseñadora, en este caso, y encuentres colaboradores. Quizás tenés un amigo o amiga que se dedica a community manager y te puede dar una mano y se pueden como alimentar en conjunto. Muchas veces también quizás nos limitamos a esta situación porque creemos que todo depende del dinero y quizás no, quizás simplemente dependa de una persona que machee con vos y que lo que vos tenés para dar a esa persona no lo tenga la otra y viceversa. Entonces, yo creo que hoy en día un poco esta cuestión de que todo lo que nos une en las conversaciones y demás, sea por videollamadas, qué sé yo, le enseñó al público como que es muy fácil el acceso y el contacto. Entonces aprovechemos que está muy fácil el contacto como para alimentarnos, tener feedback, encontrar tu próximo socio y demás. Pero bueno, lo que voy en definitiva es que la gente o las personitas no se limiten a sus capacidades. O sea, siempre va a haber un otro que lo Claro, pueda llegar a complementar y elevar su propuesta. claro, excelente. Mira, quería como ahondar un poquito en algunas frases que te he leído tuyas, que Oh, pueden, tengo pueden muchas. ser, sí, bueno, si tenés más, podés también después decirlas. Que un poco también es cosas que ya estuvimos hablando, ¿no? Esto de sin concepto ni métrica, lo lindo pasa a un segundo plano, ¿no? Bien. Bien, ahora vamos a analizar mis frases. Sí. Sí, o Le sea, pongo, le pongo una cortina ahí, analizando frases con... me encanta, me encanta. Sí, o sea, lógicamente es un poco lo que decía antes, como esto de que si vos verdaderamente como profesional querés crecer, y no quedarte solamente con lo estético, tenés que aprender a validar lo que hagas con métricas, con números. O sea, definitivamente, o al menos desde mi experiencia, supe que mi perfil empezó a tener mucho más valor cuando empecé a hacer hincapié en esas cosas. Entonces, ojo, esto no quiere decir de que todo el mundo tenga que hacerlo así. Yo simplemente lo ligo a mi experiencia y a que si el día de mañana un diseñador quiere ser un emprendedor, básicamente, tiene que incorporar estos elementos, porque si no, solo se va a quedar en lo estético y el valor estético, lamentablemente, aunque no parezca, lo tienen millones de personas, o sea, no es un diferencial. Sí. A ver, esto es un tema de conversación entre mucha gente, ¿no? Esto como me dispara también el tema de las métricas y de generar diseño, contenido en general. Sí, Que es que a veces lo que está pasando en muchos casos es como que a veces, no sé si se entiende mal lo que son las métricas, sí, pero como que a veces las métricas terminan matando la creatividad, ¿no? Como que sí, hay cierta cantidad de cosas que funcionan, pero lo ves mucho en YouTube, ponele, ¿no? Que hay ciertos contenidos que funcionan y contenidos que no funcionan y como que se tienden a repetir. No sé si, ¿cómo ves vos eso? Si es una mala interpretación de Mm, las métricas sí. o... A mí me pasa como que es un poco de preconcepto de ambos lados. O sea, vos, por ejemplo, dentro de nosotros estamos bajo el paraguas del marketing, ¿no? Esto es marketing. Y dentro del marketing tenés dos aspectos: el numérico y
el hippie de arte, por así decirlo, ¿no? Siempre es como que está como esa cuestión de lucha de uno versus otro. Y en general, depende del lado que vos vengas, te pones en esa posición de preconcepto. Yo vengo del palo del diseño, para mí el preconcepto es que no me importa nada los números porque prevalece lo estético. Y si vos venís del lado de los números, decís, no me importa nada qué tan hippie seas, porque lo que vale acá son los números, y lo que hace funcionar la empresa son los números y la guita. Entonces, hoy en día, o sea, mi definición de eso es que hoy en día ambos polos están mucho más cerca y entienden más que para que la cosa funcione tienen que tener feedback de ambos lados y tiene que ser colaborativo. No tiene que ser uno versus otro o uno u otro o lo que fuera. Yo creo que eso hoy en día se está entendiendo mucho más que antes y es buenísimo, ¿no? Porque nos hace más tolerantes a todos y nos hace negociar permanentemente y hace crecer justamente el valor del producto, ¿no? Que en definitiva es lo que tiene que suceder. Claro. Porque a veces las métricas de las cosas te miden las cosas que ya existen. Entonces, como que en cierta manera siempre te estás midiendo con márgenes de cosas que ya existen. Está la famosa frase de Ford que dice que si les preguntaba a sus clientes qué era lo que querían, le iban a pedir caballos más rápidos. Sí, sí, claro. Entonces, como que a veces también yo creo que las métricas, toda esta información que nos da la tecnología, también es ver, bueno, a ver con esto, ¿qué puedo hacer algo nuevo? ¿No? Como que sea una herramienta para la creatividad y que no sea como una herramienta para matar la creatividad, digamos, ¿no? Sí, a ver, yo lo veo, está buenísimo el análisis, ¿eh? Yo creo que esto lo podemos hablar miles de horas y calculo que del otro lado y mucha gente me está puteando. Pero, a ver, además, nada, la gente si me conoce es como yo soy como muy estético, ¿entendés? Tipo, en mi forma de vestir hasta las cosas que consumo, todo. Entonces, es como que si me ves en la calle y tipo no vas a asociar todo esto que estoy diciendo con la persona que cruzas en la calle, pero a ver, a lo que iba con todo esto, antes de divagar, era que nosotros como diseñadores necesitamos límites. Y eso está claro. Necesitas un brief, necesitas alguien que te diga, che, mirá, yo creo que este trabajo o considero que tiene que ir por acá porque esta es la necesidad y qué sé yo. Vos necesitas límites porque justamente de eso se trata el diseño. Diseñar en base a alguien que necesita algo. Y yo creo que esta construcción numérica es un límite más que te ayuda a hacer algo bien. O sea, a hacer algo, por ejemplo, voy a citar un ejemplo. Nosotros en las campañas creativas que hicimos para llamo campañas creativas en general lo que sale en televisión, por ejemplo, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue, nada, un guión como súper loco, como que ni ahí te das cuenta que era una aseguradora, porque salía o sea, no había absolutamente nada tradicional. ¿Y qué pasó? Tipo, en la primera campaña, todos se acordaban de que era buenísimo el comercial, la gente, los usuarios, los testeos, pero nadie se acordaba de qué marca era. ¿Entendés? Nadie se acordaba de qué marca era. ¿Qué pasa? Fuimos muy, muy, muy creativos, pero no fuimos conscientes de que el punto fundamental y el objetivo fundamental de eso era que a la gente le quede en la cabeza que eso es Union, ¿entendés? Entonces, a la segunda campaña que hicimos, tipo, lo primero que nos teníamos que asegurar como base era, muchachos, sigamos siendo creativos, pero que la gente se acuerde que esto es Union. Entonces, ¿ahí qué pasó? Desde una experiencia y desde valores numéricos y de la gente, nosotros como creativos pudimos elevar justamente la propuesta. Claro, excelente el ejemplo. Bien. Es como que terminó de cerrar toda la idea. Bien. El fundamentalismo debió extinguirse con los dinosaurios. Sí, sí. Me gusta mucho por una cuestión, y esto está muy ligado a lo que soy yo como persona,
y esta cuestión de apertura, digamos, en las conversaciones, ¿no? Muchas veces nos topamos en la vida diaria y cotidiana gente fundamentalista de todo, del fútbol, de cosas políticas, de si el papel higiénico tiene que ir para un lado o para el otro, de cualquier huevada, ¿viste? Entonces a veces te ves inmerso en una discusión que vos decís, no sé cómo llega acá, no tengo ganas, no tengo la energía suficiente como para meterme en una discusión que no tiene sentido. Y eso en general pasa cuando las personas se enceguecen justamente en fundamentalismos propios que crearon, y el debate pasa justamente de ser un debate constructivo a una discusión. Y eso, si lo llevas a una empresa, y sobre todo a una empresa que está construyendo un producto tecnológico, es todo lo que está mal, tipo, es todo lo que está mal, porque no llegas a ninguna conclusión y básicamente lo que necesitan este tipo de empresas es el feedback constructivo. Es el que ninguno tiene ideas malas, sino que todos aportan desde su lugar y todos van construyendo mediante el feedback y la cuestión colaborativa. No mediante la pelea y que alguien venga y diga, esto se tiene que ser así porque yo lo mando, o porque hace 10 años lo hice de esta manera, o porque, no sé, por lo que fuera, X. Porque yo eso siempre lo termino, y acá yo creo que está como mi definición de vida, ¿entendés? Como que yo siempre lo tomo como cuando de chico mi mamá le decía, che, ma, ¿puedo ir a jugar? Me decía, no. Y yo decía, ¿por qué no? ¿Por qué no? Me decía, ¿por qué no? Y yo digo, ¿pero por qué no? Decime por qué no. ¿Entendés? Entonces, como que a veces te ves en esas situaciones donde quizás mi mamá podría haber dicho, no, bueno, Esteban, porque ya es de noche y te puede llegar a caer o te puede llegar a lastimar. No, me decía, ¿por qué no? Entonces, a mí eso ya me molestaba, ¿entendés? Y eso, trasladado al día de hoy, tenés, lamentablemente, y esto también es una cuestión cultural, nos vemos en varios escenarios donde tenemos por qué no, o porque yo dicto que esto es así, o porque tal o cual cosa, cuando deberíamos ser todos como mucho más abiertos, entender desde dónde el otro está aportando su opinión y hacer algo colaborativo en conjunto. Claro, es como, ¿por qué no puede haber una publicidad donde caigan donas arriba de un auto? ¿Por qué Exacto. no? ¿Por qué no? Exacto. Bueno, llegamos a la etapa de data, o sea, de que puedas mandarle, no sé, alguna información, data que vos tengas, que vos digas, bueno, este libro está bueno, este podcast está bueno, Bien, como para no hacerla como tan compleja ni tan nerd, digamos, voy a caer en puntos como muy común y bastante simplistas, pero en general son los que definitivamente sirven y después te van abriendo caminos hacia otras cosas. Primero, conceptualmente, yo considero que nosotros deberíamos ser como tomar nuestra profesión como forma de vida, ¿no? O sea, como que a la mañana tener diferentes patrones, a la mañana, al mediodía, a la tarde y a la noche, pero que todos estén ligados y atados a nuestra profesión. Eso al menos es lo que yo tengo conceptualmente como profesional de todo esto de branding y comunicación y diseño y qué sé yo. Bueno, por un lado, nada, sigo mucho Medium, profesionales del ambiente. Sigo mucho lo que hace la gente de Slack, por ejemplo, que tiene su espacio de Slack Design, que es muy interesante. Sigo mucho a la gente, digamos, mismo que hace diseño en Spotify. Hoy en día está siendo como muy común chicos o gente, digamos, que trabaja justamente en empresa, que podría ser yo, probablemente, donde se crean como su blog y en base a eso empiezan a enviar, por ejemplo, newsletters de sus experiencias y eso es como que constantemente tu vida cotidiana va alimentando el conocimiento. Uno cree que quizás para ser experto en algo o ser como muy intelectual de lo suyo, tiene que leerse un libro de 400 páginas.
la verdad es que no es así. O sea, la verdad es que si vos en el día a día vas siguiendo esos blogs, vas siguiendo esas notas, vas tipo actualizándote también a nivel visual y como que entendés, digamos, todos los aspectos que en general están involucrados en lo que es todo lo que es imagen, no tenés que dedicarte específicamente. Por ejemplo, yo soy como muy fanático, si se quiere, de la moda. Sigo muchas marcas de moda, por ejemplo, ¿no? Y eso, de alguna manera, después termina ejerciendo en mi decisión de otro tipo de cosas, que ni siquiera tienen que ver con la moda, pero sí quizás tiene que ver con el producto que estoy construyendo ahora con 2 socios, con él. Entonces, me parece que la diversidad es como muy amplia y, tipo, nada, métanse siempre a lo que le da curiosidad, pero un poco de eso, ¿viste? Sigo como esas cositas en general. Bueno, nada, como que sí, me parece como que hoy la información, el conocimiento pasa todo el tiempo tan rápido, como que hay novedades todo el tiempo, que es muy raro ir a buscarlo a un libro, o sea, en un libro que probablemente vaya a buscar cosas más fundamentales, más generales, pero en esto de lo que hacemos nosotros, capaz la información va cambiando todo el tiempo y tenés que estar actualizado todo el tiempo, que capaz hay otros medios como vos decías, los blogs, canales de YouTube y esas cosas que capaz te pueden ayudar a mantener un poco más en Sí, sintonía con lo que se está haciendo. sí, totalmente. Por ejemplo, en esta cuestión medio nerd que te comentaba antes, yo creo que deberíamos como incorporar full time el tema de la conveniencia a nivel tecnología, ¿no? Por ejemplo, yo cuando tengo algún tiempo operativo, ponele, lo primero que hago es ponerme de fondo un podcast. Lo primero que hago. Por ejemplo, últimamente estuve escuchando Diseño Cha Cha Cha, que son unos chicos que también se juntaron y entrevistan a líderes de diseño, tipo latinos, pero que están laburando en agencias de Nueva York, en Europa y demás. Entonces, vos ahí, teniendo tu base como cuestión operativa, empezás bueno, le incorporás al cerebro algo que medio que viene de costado, que si te pones música y empezás a escuchar Shakira, todo bien, va a estar bueno, vas a cantar y qué sé yo, pero quizás es mejor que estés alimentando un conocimiento. Sí, de una. Yo la aplico a esa también. Por Sí. eso surgió esta de los podcasts. Muy bien. Bueno, y capaz alguna, para terminar, ¿no? Para ir cerrando un poco esta charla que es súper interesante y súper reveladora de muchas cosas. Estás emprendiendo ahora, ¿no? Estás como Sí. arrancando tu proyecto propio, que de cierta manera se te sacudió un poco el mundo con todo esto de la pandemia, pero seguís adelante, ¿no? Contame un Sí. poquito cómo es eso. Dale, buenísimo. Mira, hay dos cosas ahí dentro. Por un lado, esta sensación, digamos, que siempre tuve de tener algo propio, que cumplí 30 años y dije, lo tengo que hacer. Obviamente, en esa decisión hubo millones de condimentos, pero digamos que se produjo una especie de paralelismo entre dos cosas. Por un lado, mi estudio propio, mi estudio de branding, que dicho sea de paso lo promocionamos porque va a salir en septiembre, Sutil Estudio. Bueno, ya Sutil, vamos a tener digamos, ahí vamos, una historia ahí para... eso, vamos, muy bien, muy bien. Sutil porque siempre fue como mi manera de ver las cosas, esta cuestión muy, muy sobria y si se quiere, que tenemos muchos de Bauhaus y de todas estas cuestiones ligadas justamente a las cosas estéticamente impolutas y los blancos y todo este tipo de aspectos. ¿Esto lo estás encarando vos solo o con alguien más? Esto lo estoy encarando yo, por un lado, la cuestión creativa y artística, y después estoy asociándome con un amigo comercial
que es con quien vamos a evaluar después la parte más de data y con quien vamos a ver cómo encaramos, digamos, las cuestiones como nada, de cuánto te debería pagar una marca para hacer tal o cual proyecto, porque si bien yo tengo las habilidades comerciales, me gusta más tener un complemento que sepa manejarse mejor en esa área y yo dedicarme a lo que verdaderamente soy bueno. A esto iba también con un poco lo que decía antes, ¿no? Y después, bueno, eso como por el lado muy de formación y de estudio de branding, que fue algo que siempre quise hacer. Pero después, por otro lado, ese paralelismo del cual hablaba, estoy construyendo también una startup junto a 2 socios. ¿Qué quiere decir esto? Nada, también haciendo nuestra propia plataforma de tecnología, una plataforma que soluciona la vida a las personas. Y esto es como, todavía no podemos descubrirlo mucho porque después va a ver cómo, si sale al mercado y demás, pero básicamente estoy en ese lado A que quería estar, ¿no? El de emprendedor de tecnología. Porque si bien estuve ligado a startups, siempre fue como empleado, ¿no? Y dando lo mejor como empleado. Y bueno, y ahora me encuentro en un escenario donde tuvimos una idea, le estamos dedicando tiempo, es una solución para la gente, para las personas, y estamos en esa instancia de buscar inversores y todas esas cosas, moviéndonos en el mundo del emprendedurismo como para que esto salga. ¿De qué rubro es el producto? O sea, si se puede. Automotriz. Ah. Automotriz. No te quiero preguntar más nada porque así nos quemamos la idea, ¿no? Básicamente, como en líneas generales, la solución es que cada persona que quiera comprar un auto pueda buscar todo en un mismo sitio. O sea, vos hoy en día tenés muchos marketplaces de Facebook, de Mercado Libre, de OLX y demás, y tenés que buscar en todos ellos y tenés que comparar en todos ellos. La idea base de este negocio es que puedas encontrarlo todo en un solo lugar. Joya. Bueno, está buena la idea. Así que, bueno, entre otras cosas. Bueno, ya no hay tanto misterio igual, pero es eso. que me hacía tanto el misterioso y al final dije todo. Bueno, sí, está bueno. Bueno, ¿la pasaste bien? ¿Cómo fue tu experiencia? Muy, muy bien. O sea, ¿Sí? la gente tiene que saber de que llegamos a esto justamente porque vos haces un camino muy lindo y muy constructivo hasta llegar al contacto y las charlas y demás. Entonces, cuando uno se sienta a tener esta especie de entrevista, ya llega como cómodo. Entonces, está buenísimo, como te decía antes, valorar el aporte que vos estás haciendo a la comunidad, porque en definitiva es tiempo, es dedicación, es perseverancia y es un montón de cosas que no salen en el afuera ni salen en este podcast, pero está bueno que la gente entienda de que hay personitas y almas dedicadas a compartir y que está buenísimo que le sigas metiendo a esto. Sí, hay que meterle, no queda otra. Hay que moverse. Muy bien. Bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias por participar y coparte y toda la movida. Vale, Nacho, mil gracias a vos. Un abrazo. Y bueno, este fue el tercer capítulo de Fact the Grid. Espero que lo hayan disfrutado. Si les pareció interesante, pueden compartirlo en sus redes sociales. Y recuerden seguirnos en Instagram para mantenerse informados de todas las actualizaciones.